Platzi, educación profesional efectiva. Comencemos hablando de esta noticia de Twitter porque acaba de anunciar que ahora vas a poder hacer notas desde su plataforma. Este es un feature o es una característica que salió prácticamente para las personas a las que les gusta escribir y que están pensando en formatos de más de 280 caracteres. Tal vez para eliminar intermediarios tenemos que ver de qué se trata esta nueva movida de Twitter. Lanzó este elemento que todavía está en pruebas, ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, por ahí en Reino Unido, pero seguramente nos estará llegando con nuevas actualizaciones y con las mejores que encuentren en Latinoamérica y vamos a verlo pronto. Pero todo esto me sirve de pretexto para hablar de las notas, para hablar de por qué tenemos que tomar notas, cómo le hacemos para tomarlas efectivamente. Así que de eso se trata el segmento del día de hoy. Empecemos por mi lugar favorito para tomar notas, que es Notion. Notion es una plataforma que te permite organizar tus notas en diferentes formatos. De hecho, te puedes meter a esta página que te estoy mostrando en pantalla, donde aparecen todos los templates o los formatos que tú puedes utilizar. Y de hecho, si puedes ver en la columna izquierda, aparece también algunos formatos dependiendo del área de conocimiento en el que tú estás. Entonces pueden ser unos formatos para diseño, otros para ingeniería, otros si estás más bien acomodando ahí tu planeación semanal, algo muy personal, tus viajes, todo lo puedes organizar en Notion y es por eso que esta es mi herramienta favorita para tomar notas. Hay dos cosas que debes hacer para que tus notas sean efectivas independientemente de lo que sean. Una lo tienes que hacer antes, que es básicamente preguntarte por qué tiene valor anotar eso. Normalmente cuando nosotros hacemos este ejercicio de tomar notas es porque queremos guardar algo, porque vamos a regresar a esa información, porque nos permite tomar decisiones, pero muchas veces antes de tomar las notas no somos tan conscientes de cuál es el valor que nos va a proporcionar y eso muchas veces es lo que va a definir el formato que tenemos que utilizar para que esas notas sean efectivas y en un momento más vamos a ver para qué nos sirven y cuáles son los formatos más óptimos para esto. Y finalmente, después de tomar las notas, tienes que asegurarte de 3 cosas. La primera de ellas es que puedas releer esas notas. ¿Te ha pasado que de repente estás ahí escribiendo y luego cuando intentas entender tu propia letra ya no entiendes nada? Asegúrate de que todo lo puedas releer. El segundo punto es haz que las notas sean fáciles de encontrar. A veces también las escribimos, al día siguiente ya no sabemos en dónde, la pusimos en una servilleta, ya la perdimos. Entonces asegúrate de que vas a poder volver a ellas. Y finalmente, aplica lo aprendido. Es muy importante que aquellas notas nos sirvan para tomar acción, para hacer algo con ellas, si no de nada sirve tenerlo ahí escrito. Ahora vamos a ver cuál es la salsa secreta para mí de cómo tomar notas efectivas. Y yo creo que es una combinación entre 2 cosas. Número 1, que tengas muy claro para qué son tus notas. Y número 2, que sepas cuándo tomarás acción sobre lo que escribes. Es diferente si va a ser para el corto plazo, es decir, si son decisiones inmediatas o si van a ser para el largo plazo. Notas que a lo mejor no vas a ver en 3 meses, pero que en 3 meses después van a seguir siendo vigentes, van a seguir siendo importantes. Así que vamos a ver en función de estas 2 cosas, cuáles son los métodos o los formatos que más te pueden servir para tomar notas y te voy a dejar mis recomendaciones alrededor de esto. Lo primero es la utilidad, así que te voy a mostrar cuáles son los formatos que yo utilizo para priorizar tareas y tomar decisiones. Cuando se trata de corto plazo, es decir, cuando la decisión es casi inmediata, el formato que más me gusta es este de la matriz de Eisenhower, que básicamente lo que consiste son 4 cuadrantes. En el primero tenemos lo urgente y lo importante. Esas son cosas que se tienen que hacer ya. Ahí vas a acomodar todas las tareas que no pueden esperar ni un minuto más porque son urgentes e importantes. Al lado tenemos las que son menos urgentes y son menos importantes. A estas les podemos agendar el espacio de programar, es decir, podemos ponerlas en otro momento, las vamos a hacer, pero no tiene que ser inmediatamente. Luego está lo que es urgente, pero es menos importante. Esas cosas las podemos delegar. No las tienes que hacer tú mismo, puedes pedir ayuda para hacer estas tareas. Y finalmente tenemos lo que no se va a hacer, que es lo que no es urgente y lo que no es importante. Probablemente eso solo te está restando energía
y de todas maneras no valdría mucho o no importaría mucho que no lo hicieras. Así que mi recomendación acá es que organices todo en estos 4 cuadrantes. Cuando necesites saber qué hacer con esa tarea, esta es una forma muy fácil de entender qué puedes hacer de forma inmediata. Y cuando se trata de algo más de largo plazo, te recomiendo primero el curso de productividad para que puedas entender mejor de cómo funcionan estas formas, y de hecho el formato que estábamos viendo hace un momento es justamente de este curso muy bueno con Marian Villa. Ahora, te hablaba hace un rato de qué podemos hacer cuando se trata de estas notas que son de largo plazo y que son decisiones que a lo mejor te van a costar un poquito más de trabajo. Para esto, a mí me gusta este formato que se llama pensamiento de primer y segundo orden. Muchas veces a nuestros cerebros les cuesta trabajo pensar en el largo plazo, como que estamos muy acostumbrados a esa gratificación inmediata, y cuando no tenemos luego ese shot de adrenalina o ese shot de dopamina que te va a causar una decisión, de repente tomamos muy malas decisiones solamente encaminados por esto. Este formato lo que te indica es: pon una decisión y luego piensa qué pasaría en un año, qué pasaría en un mes. Ve transformando eso y ve pensando a largo plazo, obligándote con este formato a hacer esta tarea. Aquí te puse un ejemplo. Si tú quisieras comprar una casa, a lo mejor lo primero que piensas es: bueno, puedo pagar el enganche con este presupuesto que tenía para las vacaciones. Entonces a eso le puedes dar un check. Y luego cuando piensas en el largo plazo es como: bueno, pero también tengo que considerar todas las hipotecas o todas las mensualidades. Las buenas noticias es que voy a dejar de pagar renta. Aquí, como puedes ver en el formato, vas a poner una etiqueta de cosas negativas o que consideres negativas y cosas que son positivas, y vas a ir calibrando. Esto te va a obligar no solamente a pensar en qué va a suceder en un mes o en qué va a suceder en 2 meses, sino también en tener una herramienta visual que te permita entender si son cosas positivas o negativas. ¿Qué más vamos a tener para mejorar tu productividad? Si tu propósito es ser más productivo en el día, entonces te sugiero 2 herramientas distintas. La primera es la de corto plazo, una tarea que te puede servir de forma muy sencilla todos los días, es el método Ivy Lee. El método Ivy Lee es muy sencillo de hacer. Básicamente lo que necesitas es una lista diaria de no más de 6 cosas. Trata de no hacer más de 6 cosas en tu lista, y ahí lo que vas a hacer una vez que ya las tengas puestas en el papel es acomodarlas priorizándolas. Es decir, lo más importante lo vas a poner hasta arriba y vas a ir haciendo cada una de esas tareas hasta que llegues a la del final. Este es un ejercicio que te recomiendo hacer todas las noches para el día siguiente, y así ya tienes muy claro desde que inicias tu jornada laboral o desde que inicias tu jornada de estudio qué es lo que vas a hacer. No te desvías y es fácil ir tachando cada una de esas tareas. Como puedes ver, lo puedes hacer muy fácil también con un Notion, aquí en una lista. Esto está muy sencillo de hacer. Para el largo plazo, lo que les recomiendo y me gusta mucho es este curso de Bullet Journal con Dianita Páez, @Libélula Digital. Es un gran curso para saber cómo organizar no solamente cada uno de tus días, sino tus semanas, tu mes, tu año. Y ahí en el temario del curso puedes ir viendo cómo a través de estos diferentes factores de tiempo puedes ir avanzando. Ahora, si tu propósito es crear hábitos, te quiero recomendar otra herramienta para tomar notas que para mí es la mejor, tanto para el corto como para el largo plazo. A esta herramienta se le llama Tracker Habit o un traqueador de hábitos. Es simplemente un seguimiento. Como puedes ver, para que se entienda de forma muy sencilla, lo que tienes que hacer es poner qué hábito estás construyendo, y luego vamos a poner unas bolitas donde vamos a tachar los días que sí hacemos ese hábito y vamos a dejar en blanco los días en los que no lo hacemos. Supongamos que el hábito que yo quiero trabajar es el de lectura. Entonces quiero leer al menos 10 minutos todos los días. Aquí solo lo voy a ir tachando, le voy a ir poniendo cuando sí lo hago y cuando no lo hago, y eso me va a dar un reporte final también de cómo me fue. En la plantilla de Notion que puedes descargar en esta parte de templates, te vas a dar cuenta que están incluso acomodados por colores, y al final hay una barra que te muestra porcentajes para que veas cuánto del hábito lograste hacer. ¿Qué más vamos a tener? Si tu propósito es reuniones de trabajo, bueno, aquí vienen otras recomendaciones de cómo puedes hacer tus notas. Cuando se trata de algo de corto plazo y cuando se trata de las tareas del día a día, te recomiendo este formato que es básicamente el Weekly Sync, que a lo mejor tú también haces, que es pensar cuáles son las tareas más importantes que pasaron la semana pasada,
cuáles son las más importantes que tengo que resolver esta semana y cuáles son esos blockers potenciales o esas cosas que no me permiten avanzar. Además, en las reuniones es muy importante tener estos blockers a la mano porque suele haber muchas personas que te pueden ayudar a desbloquearlos. Y finalmente, los action items, es decir, cuáles son las cosas o las tareas que tienes que hacer saliendo de esa reunión para que no las pierdas de vista. Para el largo plazo, lo que te quiero recomendar es que tengas una lista que te funcione con prioridades, las preguntas importantes y los action items. De hecho, en Notion hay también una plantilla para esto, que es la plantilla de los unos a unos, que son esas reuniones que sueles tener con personas cuando quieres feedback. Y estos elementos me gustan mucho porque independientemente de si es un uno a uno con una persona importante o si es también un proyecto, básicamente estas son las cosas que tienes que tener siempre sobre la mesa y que vas a utilizar a largo plazo. Cuáles son las prioridades, cuáles son las preguntas importantes y cuáles son las actividades que estamos traqueando o que estamos haciendo al respecto. Y finalmente vamos a ver algunas herramientas que te pueden servir para estudiar y cuáles son las notas más efectivas en este sentido. Para el corto plazo, te quiero recomendar las notas de Cornell. ¿De qué se trata esto? Esto está muy fácil, es solamente dividir tu pantalla en 3 o dividir tu cuaderno en 3, dependiendo de dónde lo estés haciendo. En la columna que está del lado izquierdo vamos a tener las palabras clave y las preguntas que te vas a hacer al respecto. Luego vamos a tener del lado derecho todas las anotaciones, los pensamientos, todo lo que venga alrededor de lo que estás leyendo, de lo que estás estudiando. Y en la parte de abajo vamos a tener un sumario, que es clave porque ahí es donde vas a poner en tus propias palabras todo lo que aprendiste. Y muchas veces este ejercicio de parafrasear lo que acabas de aprender es lo que te ayuda a realmente integrar ese conocimiento. Este también lo puedes encontrar en una plantilla en Notion. Ahí ya está todo acomodado, así que está muy fácil descargarlo desde los templates. Cuando se trata de largo plazo, te quiero recomendar el método que a mí me gusta, que es el método de Zettelkasten. ¿De qué se trata este método? Es básicamente ir cruzando toda la información para establecer conexiones. ¿Y cómo haces esto? Básicamente con etiquetas. Entonces, lo que tienes que hacer es ir etiquetando el contenido. Supongamos que tú estás aprendiendo del mundo frontend. Entonces, te vas a encontrar con una etiqueta que a lo mejor le vas a poner CSS, a lo mejor a otra etiqueta le vas a poner HTML y después te fuiste a leer algo de UX y te encontraste que también dice HTML, entonces vas a ir poniéndole a tus apuntes de frontend y a tus apuntes de UX, cuando salió la palabra HTML vas a poner esa etiqueta. De esa manera, después cuando quieras buscar sobre un tema en particular, te van a salir todos los artículos, todos los pensamientos, todas las notas que dejaste de ese tema en específico. Eso es muy útil porque tu cerebro hace conexiones y además cuando se trata de producir nuevo contenido, pues tienes ya diferentes herramientas o diferentes hilos de los que cortar y con los que puedes hacer ideas nuevas para tu artículo, para lo que sea que estés construyendo. Aquí puedes ver también que en Notion hay todo este método desarrollado, hay una plantilla que puedes utilizar también si quieres probar este método Zettelkasten y muy importante también hay un índice donde puedes ir encontrando cada uno de estos temas. Si quieres aprender más de este método, te recomiendo también el libro de Cómo tomar notas inteligentes, que te puede servir mucho. Y un libro que yo me compré también por acá, que lo traje para que lo veas también, El diario de los hábitos. La verdad es que al inicio me sentí un poco estafada porque son solamente casi que hojas en blanco, pero cada una de ellas también tiene un formato y recuerda que lo más importante de las notas es hacerlas, tener un lugar donde las puedas encontrar después y utilizar estas herramientas de acuerdo con el para qué estás tomando las notas. Finalmente, con este método Zettelkasten me voy a despedir de ti y te puede servir mucho, como ya te dije, para hacer artículos y después subirlos a este nuevo feature, a esta nueva característica que hizo Twitter para que puedas escribir tus propias notas. Abrimos las primeras clases solo para ti. Haz clic aquí y empieza sin costo este nuevo curso en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.